Vamos a leer un pasaje un poquito extenso y buscamos el libro de Josué, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Josué, capítulo 9, versículos del 1 al 21. El título de mi sermón es Victoria y Soberbia. Victoria y Soberbia. Josué capítulo 9 versículos del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, ahí al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les había prometido los príncipes. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde por tu inmensa misericordia. Tu misericordia que sobrepasa todo entendimiento. Perdona nuestros pecados.
Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a los corazones de tu pueblo por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Victoria y soberbia. Hermanos, cuando muere Moisés, Dios constituye como líder de Israel a Josué. Josué y Caleb fueron los 2 espías que, a diferencia de los 10 que Moisés había mandado, era un grupo de 12, esos 12 espías estaban seguros que Dios le entregaría la tierra prometida a Israel. Por lo tanto, fueron los únicos de ese grupo de espías que sobrevivió a la peregrinación de 40 años por el desierto. Dios establece a Josué como capitán de Israel y entra con brazo fuerte a la tierra prometida. Y todos sabemos la historia de la caída de los muros de Jericó y cómo también el río Jordán se abrió como el mar Rojo en seco. Dios iba con Josué y le seguía dando victorias y victorias. Y Josué siempre consultaba a Dios y era un hombre humilde ante Dios y se separaba del pueblo para orar. En una ocasión, cuando se separó para orar, se encontró con una teofanía. Jesucristo mismo en teofanía, llamado el príncipe de los ejércitos de Jehová. Los enemigos de Dios comenzaron a tener miedo y empezaron una alianza para destruir a Israel. ¿Sabe, hermanos? Los que tienen que tener miedo son los enemigos de Dios. Nosotros los creyentes debemos confiar siempre en el Señor. Si creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador, si nuestra vida está consagrada a Él, no debemos tener miedo. Pero siempre tenemos miedo. Nos atemorizan las enfermedades, la condición social de nuestro país, las finanzas, nuestros hijos. Y Dios en su pura misericordia nos mira, nos ama profundamente y en medio de nuestro miedo nos da fortaleza. Estos enemigos de Dios se unen, como dicen los primeros 2 versículos, para combatir a Israel. Pero hay un pueblo enemigo de Dios que fue más astuto. Y esto es muy importante, hermano. La sagacidad es muy importante para el creyente. Cristo dijo, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Los enemigos de Dios son astutos, pero los creyentes tenemos que ser más astutos, mucho más astutos. Tenemos la guía de Dios, del Dios que no se equivoca. Oiga, y los moradores de Gabaón consultaron entre ellos y se dieron cuenta que no podían contra Israel.
no podían contra el Dios de Israel. Cuando ellos dicen a Josué, hemos oído lo que ha hecho Dios en Egipto y lo que ha hecho con los reyes de Jericó y Ai, es que habían hecho un análisis meticuloso, militar, de lo que había ocurrido. Y habían concluido algo: sus dioses no servían, no podían contra el Dios de Israel. Los dioses del mundo no pueden contra nuestro Dios. Los enemigos de la iglesia no pueden contra nuestro Dios. Por lo tanto, entre ellos mismos crearon una historia, y dice que la crearon con astucia. El autor del libro de Josué dice que la crearon con astucia. Conocían lo que eran los embajadores, conocían el respeto que se tenía a los embajadores. Dice el versículo 3 al 5: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo. Era una táctica. Con astucia fueron donde Josué, con astucia fueron a engañarlo. Este ejército es más poderoso que nosotros. El Dios que sirve esta gente es más poderoso que nuestros dioses. Oiga, ahí habla, hermanos, escuche bien, de la profundidad. Yo quiero usar una palabra pesadita, pero con respeto, ¿verdad? Porque es que tengo que resumir, tengo que impactar, o sea, de la profundidad y la estupidez del pecado. Cuando los dos espías fueron a Jericó, la mujer que los recibió les dijo, miren lo que les dijo: el corazón de nuestro pueblo ha desfallecido en nosotros, porque hemos sabido lo que su Dios ha hecho en Egipto y lo que ha hecho con Egipto, el poder mundial en aquel tiempo, y sabemos que no podemos contra tu Dios. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, me hacía, yo tengo ya la contestación, antes no la tenía. Cuando no conocía la escritura en forma correcta, cuando la interpretaba en forma incorrecta, no tenía la contestación. Pero siempre me hacía la pregunta, caramba, si el Dios de ellos es más poderoso que nuestros dioses, pues los dioses de nosotros son falsos, no sirven, dioses de basura. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor, hermano? Convertirnos a ese Dios. Pero lamentablemente esa no es la lógica del pecado. La lógica del pecado es la rebelión, la continua rebelión contra Dios, el rechazo a Dios, la blasfemia contra Dios, como dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que cuando vengan los juicios al final de esta era evangélica, hermanos, los hombres maldicirán a Dios, el único que los puede librar de esos juicios. Así es el pecado, así de profundo, así de engañoso es el pecado. Estos hombres
sabían de la alianza de los primeros 2 versículos y dijeron, ahí la llevamos de perder. Aquí no hay alianza que detenga al Dios de Israel. Pero había un problema teológico. Mire el problema teológico. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de los hombres de Gabaón. Yo quiero que usted se ponga en ese lugar. Yo siempre me he preguntado por qué ellos no dijeron, caramba, vamos a hablar con Josué y vamos a convertirnos a ese Dios. Y ellos nos recibirán. Ellos vendrán y nos recibirán si nos convertimos a ese Dios. Pero eso no fue lo que pensaron. ¿Por qué? Y lo que me puso a especular es el problema teológico. Ellos no entienden lo que es conversión. Ellos no saben lo que es entregarse a otro Dios. Ellos no conocen la cultura israelita, no conocen la revelación que ha tenido Israel. Por lo tanto, en medio de su confusión teológica apóstata, la discusión giró a usar la astucia. Así es el impío contra la iglesia. Usa la astucia. Busca dónde atacar. Busca dónde poner en vergüenza al creyente. E hicieron lo que tenemos aquí y se vistieron con ropajes viejos, con ropa destruida, y llegaron al campamento de Josué. Y como leímos, empiezan esta conversación de embajadores. Nosotros venimos de tierras muy lejanas, y queremos hacer pacto contigo, Josué. Pero había una sospecha. Los generales de Josué y José decían, ustedes no viven cerca de aquí. ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted está instruido en la Escritura, escuche bien, cuando estamos instruidos en la palabra de Dios, instruidos correctamente, cuando llega la mentira, la podemos identificar. Puede venir con mucho ropaje, puede venir muy resplandeciente, pero la instrucción en la palabra nos ayuda a identificarla y a rechazarla. Ese es el gran problema de muchos creyentes hoy. No leen la Biblia, no estudian la Escritura. Hay que estar aconsejándolos y aconsejándolos y aconsejándolos, y no ven la riqueza de la Escritura, de la palabra de Dios. Sus vidas van empobreciéndose, van buscando otros caminos, van buscando otras soluciones, pero la riqueza de la palabra de Dios no mora en sus vidas. Josué y estos falsos embajadores entraron en una conversación e hicieron varias preguntas, pero ellos fueron más convincentes. Mira nuestra ropa, mira nuestro pan, mira los regalos, escuche bien, los regalos que traíamos. ¿Sabe algo? El mundo le encanta regalar. El mundo le encanta regalar. Esta semana murió un joven artista de Hollywood a los 38 años. Hizo varias películas. Una de las más famosas de él fue Lost Boys, de vampirismo. Murió a los 38 años.
Él mismo testificaba y decía que había comenzado en las drogas cuando filmó esa película. ¿Sabe algo, hermano? La droga le llegó gratis. El mundo te ofrece las cosas gratis, pero te va a cobrar caro. Oiga, y venían con todos esos regalos. Y Josué y los príncipes cometieron un grave error. El versículo 14 nos dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, los regalos, y no consultaron a Jehová. Qué triste cuando no consultamos la palabra. Qué triste cuando no consultamos la voluntad de Dios. Qué triste cuando no vamos a nuestros consejeros en la iglesia. Qué triste cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Victoria y soberbia, hermano. Dios le había dado victorias tras victorias a Josué, tras victorias a Josué, tras victorias a Josué. Y llegó un momento que en la soberbia se creía muy victorioso. ¿Usted ha oído eso por ahí? ¿Cómo está, varón? En victoria. Sea maldita esa victoria, ¿oyó? Todos están en victoria y ninguno consulta la voluntad de Dios. Todos están en victoria y sus vidas destruidas por el pecado, porque la voluntad de Dios, ellos le han dado las espaldas. Oye, hermano, cada vez que me dicen así, ya yo me controlo, ¿verdad? Pero ya identifico a una persona que nunca ya le pregunto, porque sé la contestación. Cuando yo sé que sus vidas son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando Dios nos bendice, hermanos, nos bendice en nuestras vidas, una y otra vez puede llegar la soberbia a nuestras vidas. Podemos creernos que ya no dependemos de Dios, sino que Dios nos ha dado la inteligencia, la capacidad para interpretar las situaciones. Y así fue Josué y los príncipes. No consultaron a Jehová. Dios ha dado muchas victorias ya. Aquí no nos vamos a equivocar porque ya nosotros somos unos expertos. Nosotros somos unos generales ya. Hemos matado a medio mundo aquí. El que se ha puesto aquí en el medio se fue a ajuste. Y estos tristes diablos que acaban de llegar aquí con las ropas rotas, esto no hay que consultar. Nosotros estamos claros. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbios somos cuando no consultamos a Dios! Y usted preguntará, no tanto aquí, afuera, pero pastor, ¿cómo consultamos a Dios? Dios hablaba directamente con Josué. Hablaba en voz audible con Josué. ¿Cómo consultamos a Dios hoy? Y por ahí hay muchos que Dios les habla audiblemente, usted lo ha oído, ¿verdad? Dios le habla audiblemente. Y se lo he dicho aquí varias veces a ustedes. Tienen unas consultas todas las semanas con Dios. Reuniones así de mesa redonda. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sabes cómo consultas a Dios, hermano? La oración es una forma de consultar a Dios. Señor, tengo esta situación. Escúchame. Y Dios responderá a tu oración. ¿Sabes cómo te va a responder?
por su palabra. Ahora, nunca consultes a Dios cosas que están en la palabra. No vayas donde Dios diciendo, Señor, tengo este novio impío, sálvalo. Señor, este domingo voy a faltar a la iglesia porque hay un juego de pelota que no me quiero perder. Perdóname ese pecadito. Eso no son consultas a Dios. Eso son manifestaciones pecaminosas a través de la oración. Pero no son consultas a Dios. La oración bíblica, escuche bien, es la que se atiene a la Escritura. Por eso Santiago nos dice que ustedes no reciben porque oran mal, piden para vuestros deseos, para vuestros pecados, y no conforme a la Escritura. Josué no consultó a Dios. Era tan sencillo, hermano. Y yo me pongo, trato de ponerme en los zapatos de Josué. Era tan, mire, le tomaba un minuto. Decía al embajador, vengo ahora. Y oraba. Yo sé lo que Dios le iba a decir. Arranca de la cabeza a todos. Pero su soberbia no lo dejó. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido, hermano? ¿Cuántas veces ha bendecido mi vida? ¿Cuántas veces las bendiciones de Dios por nuestro pecado ha despertado nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra independencia de Dios? ¿Pero qué pasa? Mira el versículo 15. Y los hombres de Israel, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. No solamente establecieron alianza, celebraron, hicieron fiesta con el mundo, hicieron alianza contra los enemigos de Dios, le dieron la espalda a la voluntad de Dios. Y cuando le damos la espalda a la voluntad de Dios, tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias del pecado nos va a alcanzar. Mira el versículo 16 al 18. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Yo me imagino, hermano, escuche, yo me imagino, Israel, mire, hicimos alianza, ellos se fueron, no, esa gente no hay que tocarla. Y los que estaban alrededor riéndose de ellos, mira, los cogieron de bobo. Y los murmullos y las murmuraciones. Oye, y ese capitán de ustedes no consulta con Dios. Nos engañaron como niños. Dice que oyeron que eran sus vecinos. Eso es muy importante. No significa que alguien fue donde José le dijo, mira, te equivocaste. No, era el chisme de la comarca. Cogieron de bobo a Josué. Ese era el chisme de la comarca. Así son los enemigos de Dios. Cuando su astucia resulta, se burlan de la iglesia. Por eso nuestra amistad con el mundo, dice Juan, es enemistad con Dios. Y se burlaban, y se oía. Entonces, si lee el versículo 17 y 18 dice, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot
y Kiriat Jearim. ¿Sabe algo, hermano? Yo no sé si usted ha leído conmigo el versículo. Tardaron 3 días en llegar. Yo no sé si usted ha sido engañado. Yo he sido engañado. Yo he sido engañado muchas veces. Y me ha dado un coraje conmigo mismo y con la persona que me ha engañado. Pero tardar 3 días en llegar a quien voy a confrontar, yo creo que mi coraje aumenta. Porque el problema que usted tiene que visualizar aquí es que Josué y los príncipes de Israel tuvieron que desviar su atención de la construcción del reino de Dios para ir de nuevo con esa gente. Perdieron 3 días de trabajo a Dios por su pecado. Y es muy importante que usted entienda que el tiempo que usted tiene no es de usted. El tiempo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y cuando por nuestro pecado nosotros perdemos tiempo y perdemos nuestro trabajo en Dios, hay unas consecuencias. Dice que tardaron 3 días. Cuando yo leía eso, 3 días. Yo me imagino que ellos acampaban y rechinaban los dientes. Esta gente. Y la comarca, mira Josué, mira, por ahí va el bobito ese que lo cogieron de bobo, el general ese. Mira el versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Sabe algo, hermano? La palabra de un creyente, aún en medio de la mentira, es la palabra de un creyente. Y ellos habían jurado por Dios no matarlos. Pero como ese juramento era a base de su pecado, trajo unas consecuencias y el pueblo empezó a murmurar. Caramba, hasta aquí hemos llegado. Todo lo que hemos luchado para que esta gente no consulte a Dios. El versículo 19 dice: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Así es el juramento del creyente. Así es la palabra del creyente. Cuando un creyente empeña su palabra, no duerme buscando la forma de cumplir su palabra. Por lo menos esa es mi experiencia, yo. Ellos habían jurado por su Dios, el Dios que vive para siempre, que no los podían tocar. Pero ahí no queda la cosa. Los gabonitas, estos muchachos, valientes y astutos, tuvieron que pagar por su pecado también, por mentir. El versículo 20 y 21 dice: esto haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. ¿Sabe algo, hermano? Mire qué grande es la misericordia de Dios con nosotros. Nosotros que no consultamos a Dios. Nosotros que no consultamos su palabra. Estos hombres en la historia de Israel se convirtieron después en los asistentes de los levitas. Los levitas eran los asistentes de los sacerdotes. La labor en el templo y en el tabernáculo en el templo era una labor muy fuerte, porque tenía que tener constante todo el tiempo leña y agua para los diferentes lavamientos y para los diferentes sacrificios. Todo el tiempo leña y agua. Y estos hombres fuertes fueron designados para esa labor. Posteriormente, hermanos, estos hombres
se integraron a Israel como los primeros gentiles en entrar en el reino de Dios, como una señal que Dios iba a llamar a los gentiles a entrar a su reino. ¿Sabe, hermanos? Muchas bendiciones de Dios algunas veces puede despertar nuestra soberbia y nosotros cometer graves errores. Pero Dios en su misericordia, si venimos a Él en arrepentimiento, sabrá sacar un bien de nuestro error. Pero cuidado, cuidado. La consulta a Dios nunca puede ser obviada. Porque si obviamos la consulta a su palabra, si no lo buscamos en oración, nuestra vida como creyentes irá empobreciéndose, y seremos creyentes enclenques, creyentes con una vida vacía, creyentes que tendremos que soportar los murmullos del mundo por no haber oído a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pido ahora en el nombre de Jesús que esta palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde por tu inmensa misericordia y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados.
y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con... Vamos a leer un pasaje un poquito extenso, y buscamos el libro de Josué, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Josué, capítulo 9, versículos del 1 al 21. El título de mi sermón es Victoria y Soberbia. Victoria y soberbia. Josué capítulo 9 versículos del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, ahí al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora